Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda de forma especial su profesora Alicia Galán Yontó, del curso de investigación, esperando pues se encuentren bien de salud en unión de sus seres queridos, a la vez respetando los acuerdos que cada día el presidente de la República manifiesta a todo el Perú, como es la primera quincena, encerraditos en casa, continuando con los 12 días más, anexándole la higiene personal que deben tener, esperando poner en práctica para beneficio de todos ustedes. De forma especial les mando un fraterno abrazo y muchos cariñitos. Por consiguiente, pasaré a explicar el primer tema denominado noción de la ciencia. Primero vamos a comentar, ¿qué es una noción? Noción viene de la acción de conocer o acto del conocimiento, es decir, es una idea general que nos permite interpretar el conocimiento. Es por ello que vamos a hablar acerca de la ciencia, qué debemos tener dentro de nuestra mente acerca de la ciencia. En la primera premisa, como se puede apreciar, dice la ciencia es el conocimiento ordenado inmediato de los seres y sus propiedades. Es cierto, dice que la ciencia es el conocimiento ordenado inmediato porque si tuviéramos un intelecto como nuestro Dios, pues lo sabríamos todo. Mas para conocer las cosas a fondo, necesitamos que jóvenes utilizar la razón, nuestra lógica, para así observar más detenidamente, y esto requiere un gran tiempo de dedicación, un trabajo constante, ordenado, metódico. Estas características son las que distinguen al conocimiento científico del conocimiento común. ¿Entienden? Por ello decimos que la ciencia es ordenada en todo el sentido de la palabra. Pasamos a la segunda premisa. El saber científico no aspira a conocer las cosas superficialmente. Claro, la ciencia no es superficial, la ciencia, si bien es cierto, es profunda, ya que nos permite detallar o plasmar una situación problemática basada en la realidad y que por ende necesitamos de la observación, de la experimentación, ¿no? Para poder enlazar nuestra situación problemática y poder estrechar lazos con la realidad y así poder resolver y darle solución al problema. Pasamos a la tercera premisa. Dice, la ciencia es descriptiva. Sí, ¿cuándo decimos que la ciencia es descriptiva? Cuando investiga qué son las cosas, cómo actúan, cómo las relacionamos. De allí las grandes interrogantes, ¿cuándo, cómo, dónde y por qué de las cosas, ¿no? También decimos que la filosofía busca conocer los principios de la ciencia. Es cierto, las ciencias pretenden establecer leyes, claro, porque estas son basadas en conceptos generales, amplios, de mucho fundamento, ¿verdad, jóvenes? Y por último tenemos que la ciencia es el conjunto de conceptos que convergen en un solo objeto. Es cierto, ¿no? Aquí la ciencia nos dará explicaciones, principios generales y demostraciones acerca del hecho a investigar. Por ejemplo, cuando tenemos una situación problemática, lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra realidad. Luego saber qué voy a investigar, cuál será la bibliografía a utilizar, ¿no? Pues, es por ello que decimos que la ciencia es el conjunto de conceptos que convergen en un solo objeto, en una sola problemática. Ahora vamos a pasar a lo que es el valor de la ciencia. Bien, cuando hablamos de valor, hablamos de la gran importancia que tiene la ciencia dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra sociedad. Primera premisa, nos dice, la ciencia es dar explicaciones posibles de los hechos. Para unos, la función de la ciencia es dar una explicación posible, de los hechos, obviamente. Claro, si la ciencia las explica de manera satisfactoria para nuestra razón, entonces la teoría de dicha explicación es válida, ¿no? Ahora pasamos a la función de la ciencia. Nos dice, la función de la ciencia es la práctica.
Otros afirman que la ciencia es una creación del hombre. También decimos que la función de la ciencia es la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia es un instrumento para dominar la realidad, ¿no? Entonces, tenemos un punto importante, ¿no? Que si bien es cierto, la ciencia nos plasma dentro de la investigación la profundidad de ver los hechos, ¿no? Y estos hechos tienen que ser reales, no ficticios. También nos dice que la ciencia es el descubrimiento de las armonías del pensamiento, ¿no? Es cierto, otros afirman que la ciencia es una creación del hombre. ¿Ven el principal valor de la ciencia en el descubrimiento de las armonías? Que pueden coincidir o no con la realidad. Por ejemplo, muchos matemáticos vieron en su ciencia como un juego de ajedrez, donde sus mismos pensamientos dictan las leyes a las que luego se someten. Entendiéndola así, estamos hablando de una ciencia estética y no explicada a profundidad, ¿verdad? Para ir culminando, estimados estudiantes, explicaré la clasificación de la ciencia, que es la última diapositiva para este primer tema acerca de la noción de la ciencia. Tenemos dos puntos importantes dentro de esta clasificación. Primero, por los métodos y segundo, las ordenamos en inductivas y deductivas. Vamos paso por paso. Por los métodos. Dice, el objetivo es el sector de la realidad estudiada y el punto de vista que interese a la investigación. Si bien es cierto, es la realidad misma que sea estudiada a profundidad, pero que le interese a nuestra investigación. Como segundo punto tenemos que son inductivas y deductivas. ¿Cuándo decimos que son inductivas? Dice, son ciencias empíricas de la observación y parten de experimentación para llegar a las leyes. Aquí partimos, jóvenes, de la experimentación y observación. Es un razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión. ¿Cuándo hablamos de deductivas? Ahora veamos la parte deductiva. Dice, ciencias abstractas o ideales y parten de definiciones elaboradas por la razón, verdades generales para deducir de ellas propiedades nuevas. Es cierto, este método fue utilizado por los filósofos racionalistas, cuando decimos que son principios generales y descienden a las cosas particulares, o sea, de lo general a lo particular. Veamos el primer ejemplo en lo que se refiere al método inductivo. Todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, ¿verdad, jóvenes? Todos sabemos que los cuervos son de color negro. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. A eso le llamamos método inductivo, que parten de la observación, de la parte empírica. Veamos el ejemplo de la parte deductiva. Observamos un bosque y en ella podemos decir que tiene flora, fauna, hidrología, geografía, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si lo vemos de manera general, estamos presenciando a un bosque, ¿no? Y si lo vemos de forma particular, del bosque que tenemos, su flora, su fauna, su hidrología y su geografía. Por ello decimos que la parte deductiva viene de la parte general, de la parte de lo general a lo particular. Ahí vemos el gran ejemplo del método deductivo. Bien, jóvenes, esto fue el primer tema dedicado a lo que es la noción de la ciencia, que fue obviamente el primer tema que se explicó en la clase, en la primera clase obviamente que tuvimos con ustedes de forma personalizada. Si bien es cierto, por motivos que ustedes ya conocen, estamos por medio de este método virtual tratando de llegar a ustedes para poder enfatizar un poco más nuestra temática. No sin antes decirles de que ni bien entremos a nuestras clases, lo vamos a profundizar de forma muy personalizada. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien. Saludos cordiales. Nos vemos.